Además, entre otros muchos méritos, es coordinador del Grupo de Investigación, Comunicación Poética y Retórica de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Directivo del Instituto Universitario de la Corte en Europa, en la misma universidad, habiendo sido además presidente de la Sociedad Internacional en Historia de la Retórica. En 2012 fue nombrado catedrático honorario de la Universidad de Nottingham y en 2013 académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X González, dedicándose al área de la literatura comparada y sobre todo al plano de la retórica, siguiendo, entre otras muchas líneas de investigación, solo voy a mencionar algunas: el análisis de poesía, el análisis interdiscursivo, la crítica cultural, la crítica transferencial o el análisis de la narrativa. Dentro de sus publicaciones, como digo, tiene un currículo extenso que podría estar mencionando toda la hora, se podrían destacar algunas publicaciones como Teoría de los mundos posibles y macroestructura narrativa, análisis de las novelas cortas de Clarín, retórica, u otras como Semántica de la narración, la ficción realista. Enfocando nuestra atención al género del cuento y en concreto a la figura de Antonio Pereira, destacamos algunos estudios como son Literatura y conflicto posconflicto, Los preventivos de Antonio Pereira, Orientación narradora y sustentable metanarrativa en Obdulia, un cuento cruel de Antonio Pereira, o La sustentatio en paralelo en un cuento de Antonio Pereira. Además de, por supuesto, mencionar su labor alrededor de la sustentatio metanarrativa, tanto relacionada con el elipsis, el inesperado y su aparición en la poetística de dicho autor y las expectativas que se van creando en el lector a medida que avanza la narración. Su introducción de hoy se titula Algunas claves de la poética del cuento de Antonio Pereira, del texto a la obra, que estoy segura que nos acercará mucho más al autor y a todos los cuentos que tan importantes son, y que sin más dilación, pues como no quiero quitarle el protagonismo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Yo creo que muchas gracias. Y muchas gracias a la profesora doña Natalia Álvarez Méndez por el curso y por la habilidad de invitarme. Una actividad vinculada a la Universidad de Oxford, son estos cursos de verano, en la que tengo muy buenos amigos. El primero de los cuales es el profesor José Enrique Martínez. Una vez que recibí la propuesta de participar en este curso, la invitación para venir a participar en este curso, se me planteaba una cuestión. La cuestión es que decir que los cuentos de Pereira no pueden ser estudiados o no pueden ser abordados, pueden ser abordados, pero con un esfuerzo que yo no sé si estoy en condiciones de tener. Por eso es un título más limitado y más modesto. Algunas claves de la poética del cuento de Antonio Pereira, el texto de la obra. Y no pretendo, por tanto, solucionar la problemática y la riqueza, de explicar toda la riqueza y todos los entresijos, todos los elementos que la componen, la cuentística de Antonio Pereira, sino hacer una aproximación, un acercamiento a lo que me parece unas claves importantes de su creatividad, de su creación de cuentos, no las únicas, hay muchas más claves que o no podía tener en cuenta, dada la limitación del tiempo, lógicamente, dada la prudencia con la que doy en el tiempo, simplemente porque no me he dado cuenta de ellas en mis análisis y en mis lecturas de los cuentos de Antonio Pereira. Bueno, quería comenzar a un resumen, sino un guión temático de los 6 puntos de los que me voy a hablar, que algunos puntos estarían en el contexto y sobre todo el 5 y el 4 explicaré por qué. Y luego he puesto una bibliografía. La bibliografía no tiene otra finalidad que si alguien quiere profundizar en
ser de alguna ayuda, pero es importante que se escriba de manera el correo electrónico no por la televisión, que está allí en la otra punta de España, cerca de Cabo de Manos. El cartero, ponía Tomás Alvarejo, en la Unión calle San Antonio, presidente, que no me lleva la carta, pero el correo electrónico me falta un punto, alguna cosa así. Si se escribe exactamente que es eso genera mucha confusión. Realmente el profesor titular no puede realmente es lo que me lo notificara. Entonces, aquí totalmente a su disposición, por eso pongo mi dirección. Bueno, voy a tratar de algunas cuestiones, como he dicho, que considero claves, pero, claro, las incluyen en una problemática general también de la obra literaria. O sea, no es que la problemática general vaya a sustituir el estudio de Pereira, sino que el estudio de la obra de Pereira nos puede dar claves sobre la propia obra de Pereira, pero también claves sobre la literatura en general. Esto pasa por los grandes autores. O sea, siempre se puede dar un curso de muy de literatura que también, incluso de Pereira con el Quijote. Bueno, pues también se puede dar un curso de literatura con la obra de Pereira. Incluso de ver si intento, a pesar de que la universidad la mía está cada vez más oficialista y más lejana, debería ser pues una mayor flexibilidad con todo el planteamiento de las estructuras, pero yo creo que se puede entender. Bueno, todo esto es la poética del cuento, la poética es una palabra que viene de estudiantes de personas especialistas en filología clásica, pero después de un error, pero el verbo poie significa hacer construir, significa hacer zapatos, hacer casas o hacer obras de arte, por tanto, obras literarias. Entonces, la poética, si decimos la palabra poética, hemos perdido, porque ya lo utilizamos mucho, ya forma parte de nuestro lenguaje. O sea, la poética del cuento es, la poética de la noticia de Antonio Pereira es el conjunto de planteamientos que se hace el autor para su creación, para su escritura de los cuentos. Pero si yo pongo esa ahí de paréntesis, la poética lo que intento es recuperar la memoria etimológica, o sea, la idea de que poética, o sea, poética es la palabra de en castellano, y es un antecedente poética que tiene que ver con el construir cosas que son objetivables, o sea, el construir una casa, una mesa o una obra objetivable, puede ser una obra musical, que es objetivable, o una obra literaria. Y ahora veremos cómo se cruza eso con otro hacer en griego, el hacer por ejemplo al prating. El prating puede ser caminar, no hay un chico mejor salud, mejor funcionamiento del corazón, del sistema circulatorio en general, pero no hay un objeto que resulte de ese prating, de ese caminar. Pero veremos cómo confluye. Bueno, entonces, yo me ocupo de cómo Pereira plantea la creación de sus cuentos. Por eso hablo de poética, pero también de poética, como palabra tecnológicamente estrella a la poética. Y también quiero hablar de la implicación pragmática de la creación. Esta pragmática, la pragmática es una de las partes de la semiótica, tiene que ver con las relaciones que se establecen entre quien comunica, quien recibe la comunicación, y el objeto que es comunicado, que es la obra literaria en este caso, y también el contexto en medio de la secuencia de la comunicación. Curiosamente, el poie y el prating, esos dos haceres que con verbos distintos, distintos sus significados, contiene la lengua griega, confluyen. O sea, la poética tiene una dimensión pragmática, la poesis tiene una dimensión de praxis. Se trata, por tanto, de ejercer una actividad práctica y obtener un resultado. Ya estamos en el poie directo.
observación y el objetivo, el target, aquello a que se dirige el autor, que es la instancia lectora de sus expectativas. O sea, el lector, la lectora, podemos organizar en el concepto de instancia lectora, son ese objeto, también sus expectativas, sus gustos, sus conocimientos culturales, aquello que espera de la lectura de una obra. Ese práctico que tiene, que se convierte en movimiento, el resultado, por ejemplo, que está el volumen de todos los cuentos de Antonio Pereira, activa un macrocódigo, un código complejo que une a quienes escriben la obra, que en ese caso, y a nosotros, que la leen. Ese macrocódigo incluye el código lingüístico. Si alguien no sabe español, quiere leer la obra de Pereira en español, pues no comparte el código con Pereira y por tanto no puede alguien lee en traducción a otra lengua y pues bien, yo soy muy partidario de la traducción y es verdad que la traducción no agota la totalidad de la obra, pero como decía, la traducción es una negociación, la traducción siempre perdemos y llegamos a algo. Entonces, pues lo que hacemos es que ganamos bastante, aunque perdamos algo, ganamos más de lo que perdemos, es lo que yo creo. Pero también ese código es un código lingüístico artístico, es un código en el que está el estilo y es un código en el que está también la cultura. Por eso aparecerá al final de esta exposición la retórica cultural, el punto de vista fundamental de esa diversidad y unidad de la obra de Pereira, de la obra artística de Pereira. Por eso incluye las referencias a algunos trabajos para, si no estoy equivocado, si no estoy mal, que tratan de la retórica cultural. Precisamente la poética y poética del cuento, en general, se sitúa en un espacio de libertad y un espacio de condicionamiento. Porque que las libertades públicas son las que son, pero la libertad no puede construirse sin un límite que comienza la libertad de los demás. La libertad de la escritura tiene que contar también con las limitaciones del propio lenguaje, las limitaciones las limitaciones que produce la expresión, las limitaciones que produce la necesidad de expresar mediante una lengua natural, el español en este caso, unos determinados contenidos. Por tanto, libertad, pero dentro de unos condicionamientos estructurales. Los cuentos se caracterizan por la variedad. He puesto una referencia clásica, por ejemplo, el ensayo de Cortázar, algunos aspectos del cuento, porque va a hacer una comparación interesante entre el cuento, la novela corta, la novela, con la fotografía, con el cortometraje, con la película, bueno, que no es tan mal, aunque en realidad no son absolutamente válidos para todas las posibilidades de realización de los cuentos, como podemos ver en los cuentos de Pereira, que se sitúa dentro del espacio del canon, pero también de la fractura del canon, dentro de lo que corresponde a ese título tan adecuado que tiene el curso de verano en el que estamos ahora mismo. Como decía, la escritura tiene la libertad. El autor puede decir en qué género literario va a ser aquel que sitúe su obra, incluso qué mezcla de géneros literarios. Ya veremos que en el caso de la obra de Pereira nos vamos a encontrar con algún problema a la hora de encasillar, que sería una forma de localizar sus cuentos, no entran tan claramente en las categorías de cuentos que nosotros podríamos establecer. O sea, hay nuevas categorías
gallega distinguía entre artes del tiempo y artes del espacio. La literatura, la música son artes del espacio, pero no son artes del tiempo porque el significante es lineal, como ya se enseñó, mientras que la escultura y la pintura son artes del espacio. Pero intenta romper sus límites. La pintura medieval, nos podemos encontrar cuatro religiosos que aparece el nacimiento de Jesucristo en Belén y sin que se rompa la continuidad, aparece hablando a los doctores en el templo, aparece la crucifixión, y bueno, ¿cómo es posible esto? Lo que está intentando es romper el límite. Y no lo consigue todo, porque siempre nos queda una idea de el pintor, porque en la misma escena, que no es un caso de claro, que están separadas las escenas, nos representa algo que es imposible. El mismo personaje que necesita acabar eso. O en obras como Callar, por ejemplo, pues, que intenta poner una página en lo que sucede en una ciudad y una página que sucede en otra. Es verdad que nosotros no somos capaces de ver las páginas a la vez, entonces pero en películas como el al Banco de Inglaterra se nos parte la pantalla y vemos sinópticamente con una mirada lo que están haciendo los ladrones intentando la lectura de la caja fuerte y la policía escolar que está esperando de fuera que salga para cogerlo. Entonces, son límites de las artes, pero las artes tienden a romper esos límites y esa es precisamente una de las cosas de los retos que tiene la creación. Y se intenta de muchas maneras, se intenta romper pensemos por ejemplo, en Cortázar, un cuento que el personaje está leyendo sobre su propia muerte, etc. Pues, en algunos casos de esto los encontramos también en Pereira, en esa ruptura, intento de ruptura de los límites que el cuento como género y como obra de arte del lenguaje, por lo tanto, basada en la linealidad, tiene. El efecto es clave en la obra de Pereira. No hay ningún cuento de Pereira que nos deje igual que estábamos antes de leer. Unos nos agitan más, otros nos agitan menos, pero otros nos conmocionan, o sea, nos conmueven, nos mueven, nos agitan de un modo u otro. ¿Por qué? Porque cada canto de Pereira tiene un efecto, yo lo llamo en el guión efecto impacto. Borde que produce un efecto de muchas maneras. Una de las formas más claras y más importantes de conseguir ese efecto por parte de Pereira es la sustentada. No he puesto esto ya tengo aquí varios ejemplos de sustentatio, pero la sustentatio tiene una vinculación con la realidad, porque se publica teóricamente por primera vez en la oratoria. Y bueno, hay un fragmento del Instituto de Oratoria en el 9.2, 22, 23, en el que Quintiliano, citando a Celso, se refiere a la suspensión. La suspensión es el suspender las expectativas, la comprensión. Pero voy a leer porque es que así reconstruimos la realidad. Si lo hubiera puesto en una diapositiva, podríamos habernos saltado de un verso a otro. Voy a leer este poema titulado Navacerrada Abril de Pedro Salinas del libro Segurraza. El poema Segurraza de Pedro Salinas se titula Navacerrada Abril. Los dos solos que aquí en el Puerto Altos, vencido verde triunfo de los dos al venir, queda un paisaje atrás, otro enfrente esperarnos, parar aquí sus tres banderas blancas, soledad, nieve, altura, agita la mañana, se rinde
Resulta ser, repito, a la altura de la Gran Eléctrica, rompemos el cristal de las 12, a todo con un punto de asfalto y selva virgen. Alma mía la tuya, mecánica, mi fuerza, bien medita la tuya, justa, 12 grados. Pensamos que está en con la persona amada, y resulta que está en uno de los poemas sobre la tecnología y el mundo mecánico, está con su coche en el puesto del puerto de Nueva Zelanda. Hay tengo versos por ejemplo, versos de la moneda, del libro del frío, tengo también el poema, el romance de Conde Arnaldos, que no voy a leer. Hay una obra de Murakami, el escritor japonés, el narrador japonés, novelista y cuentista, que se titula La tragedia de la mina de Barón de Nueva York. El título ya nos anuncia eso, pero comenzamos a leer y todo trata de un señor que en una ciudad de Japón, aparte de los días que estoy, me gusta mucho el jazz, como muchos japoneses, el béisbol, como muchos japoneses, y la cerveza, que es una bebida que más se bebe en Japón. Y resulta que tiene ese problema, esto vamos a ver, este señor va a un entierro, traje prestado, etc. Y después hay una inflexión y nos encontramos con apagar la linterna de nosotros para economizar el oxígeno. Y cuando se hallaron sumidos en una oscuridad negra con la tinta, nadie hablaba. Solo se oía resonar de las gotas de agua que caían del techo a intervalos de 5 segundos. Respirar lo menos posible, queda muy poco aire. Lo mismo el invierno más viejo. Fue muy casi imperceptible, pero la plata de roca del techo chirrió levemente. En las tinieblas los mineros se rebujaron los unos contra los otros, avanzaron el oído esperando oír un único sonido, el sonido de la piqueta, el sonido de la vida. Llevaban largas horas esperándolo. Las tinieblas se habían ido borrando poco a poco el sentido de la realidad. Todo parecía haber ocurrido mucho tiempo atrás en un mundo lejano, o quizás estuviera a punto de ocurrir en el futuro en un remoto. Respirar lo menos posible, queda muy poco aire. Hay una inflexión a la que los estudiosos de algunas veces de Murakami llaman el efecto de Murakami. El efecto de Murakami es un espectáculo, un punto clásico, que perenniza magistralmente. En esta selección de sus meditaciones, uno de los textos que se han dado a leer a los estudiantes, que es el encargo de las ciudades de Poniente. En el encargo, si recuerdo este cuento, un escultor recibe la llamada, no se sabe muy bien de dónde, pero es un sitio que está yendo hacia La Coruña y después por la zona donde está el Pazo de Meirás, Sada, por esa zona de las Rieras Altas, y el texto el escultor Félix Rocos recibe a la Guardia Civil a su casa, pueblo del Hierro, y le dice que era un coche oficial de 2 horas para que usted haga un viaje oficial. Y entonces él emprende ese camino con 2 funcionarios que no le dicen nada, no le dan ninguna pista, pero van hacia La Coruña y finalmente sabe que va, no se encuentra Franco aquí, no se le nombra, pero sabe que va a la residencia de verano de Franco. Resulta que Félix Rocos piensa que, bueno, por fin me encarnan algún retablo, alguien de izquierdas, pero bueno, sobre todo si se acepta, si se reconoce su maestría como escultor, pues él contentísimo. Pero resulta que también había tenido fama en el lienzo como sanador de niños, los que se estropeaban, que no estaban curándose bien, pues él había sanado ya varios niños y tenía esa fama como sanador de niños. Pero resulta que al final, cuando él cree, pero también nosotros como lectores, por eso es
leo el último fragmento de que se le va a encargar algo relacionado con su trabajo como artista. Lo que se le encarga es que sane un niño que se había torcido en su fundación. Félix Rocos, aquel día del viaje histórico, pensó que al fin de llegar al reconocimiento como escultor, al entrar en la residencia oficial se le guardaron las oportunidades y él sacó pecho de artista. Seguro que algún encargo seguro que era algún encargo para el laboratorio del párrafo. Pero ya lo llevaban para la bodega que requería sus ensayos el gallego que por entonces mandaba en España. Claro. Todos nosotros hemos hasta ese momento, pues sí, algunas pistas como la pista de Pedro Salinas, la pista de Pedro Salinas con ese aventura de arranque eléctrico. ¿Qué quiere decir? Es un llamado a la atención. Resulta que lo que le va a cargar Franco es que sale un vídeo que se le ha asociado. Una sorpresa, una impresión. Pero es que ese mismo efecto, impacto, era también Pereira en el cuento Obdulia, un cuento cruel. En Obdulia, un cuento cruel, la preocupación mayor, una vez que fallece Obdulia, resulta que, a pesar de lo mucho que nos sorprenda, era que no se estropearan las flores que iban, porque es que resulta que no morían. Entonces, las flores se estaban estropeando, así a la floristería más importante de la región. Y entonces, la sorpresa para sustentario de efecto huracán, no tenía así, es precisamente que la atención estaba puesta en las flores que, vamos a ver si lo encuentro, mejor es ir a la boca. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Yo tenía frío, era el día de bochorno, quedaría en provincia. Después cuando debió ocurrir en el piso de arriba. Hasta ese momento, la abuela se levantó como un rayo. Obdulia. Siguieron los ríos y barreras de toda la catedral de Tías. Absolutamente se oyó el violín de la abuela. Unas notas sueltas y un poco locas. La abuela había dado las luces de la bodega. Las dos bombillas eran de bastantes lucias. Y un santiamén tenía destapadas las cajas de camelias. Una inmensidad de capullos salvados por un tris. Entonces le cogió con fuerza, apartó el pelo que le caía sobre la frente y me dijo: vamos. Es tenemos que la mayor preocupación es el Obdulia, pero en realidad había una preocupación que nos sorprende al final, y es que no se estropeara, que estuvieran suficientemente vivas en el momento de la muerte de la casi protagonista del cuento. Hay varios tipos de sustentario. En la sustentario hay dos partes: la parte que crea las expectativas y luego la parte que las disuelve. Sería parte aire, pero también una que podemos llamar sustentario en ser humano. El ser humano es una palabra que significa luz, y el ser humano es una figura retórica por la que, una vez que se nos da un contexto, aparece una elipsis. Es decir, no es una elipsis pura, sino es una elipsis que a la reconstrucción nos ayuda la parte anterior del texto. Yo, por ejemplo, de un tema de la vida cotidiana, imaginemos que una persona manda que los estudiantes hagan trabajos en grupo. Entonces hay un grupo de estudiantes que trabajan mucho y parte de un grupo, hay unos que trabajan mucho y otros que trabajan menos, ¿no? Entonces, los que trabajan después de
la nota, dice, nosotros nos llevamos los sudores y vosotros los honores. Es una tema porque ¿qué palabra falta? Os lleváis. Dos palabras falsas, os lleváis. Pero eso os lleváis lo reconstruimos a partir de nos llevamos. O sea que no es una elipsis pura, sino una elipsis que reconstruimos con la ayuda de la aparición de una sensación. Bueno, el asustentario puede funcionar también en Zeuma. Aparece la primera parte y luego no aparece la segunda parte. O sea, en lugar de aparecer la segunda parte que destruya o despuje o cancele la primera parte, simplemente no aparece. Y nosotros nos queda ese hueco con un Zeuma que nosotros reconstruimos a partir de la anterior. Es quería darle a esta conferencia una parte práctica, es lo que sucede en uno de los cuentos que la lectura han hecho los estudiantes, que es el vuelo. El vuelo es un cuento del síndrome de Estocolmo, que además me interesa por otra de las cosas de las que quiero tratar aquí, que es el cuento como fragmento de vida. Pero aquí el cuento en cuestión trata de un juez que viaja en un vuelo a París y de París tendrá que ir a Estrasburgo, enlazar por Estrasburgo, para dar una conferencia sobre una cuestión jurídica de la que ella se preocupaba en una publicación que había aparecido en una revista especializada, en el Anuario de Derecho Civil. El juez se sienta en el avión junto a una señora muy guapa que pues comienza a hablar. Entonces voy a leer la parte final para que se vea cómo funciona ese sustentario en Zeuma, que en realidad nos deja el cuento no continúa. O sea, nos queda algo que nosotros, claro, es sustentario, pero podría resolverse también por no sustentario, porque no conocemos el resultado final. Pero sí que es un C mayor que mantengo como sustentario, aunque podría ser discutido. Vamos a la página 146 de los puntos completos y resulta que hay una huelga de controladores de Francia o de líneas aéreas por la que no va a poder seguir el juez. El nombre no se nos da, tampoco es el nombre de la señora francesa con la que habla con él y que, bueno, que se aplica que es una persona muy guapa. Entonces, hay una huelga por la que el juez no va a poder continuar su viaje a Estrasburgo con el enlace rápido como esperaba. Entonces, dice, usted decía, señor, ¿por qué no? El vuelo seguía. Los movimientos y las conversaciones se animaban. La tierra parecía cada vez más ajena. Costaba imaginar que abajo hubiera plazas de pueblo, carreteras con cartales para pasear con el notable. La pasajera se levantó, esta vez de cuerpo entero, y definitivamente tenía un cuerpo esbelto, flexible como en un anuncio fugaz. Volvió a retocarse y traía un aire de libertad contagiosa, la boca franca y saludable. Estamos aproximándonos a Orly. Monsieur le passager de Saint-Denis todavía hablaron de cosas, el retraso de los aviones y la meteo. La mujer le dijo al hombre derechamente: yo estoy solo de 30 horas. ¿Quiere usted descansar en mi apartamento en Neuilly? Bueno, con final abierto, pero bueno, en relación con todo lo anterior o todo lo contrario. Si esto es sustentado, si no, o sea que está en el aire, pero sí es un Zeuma. En los cuentos de Perita es clave la selección de referencias. Yo tengo en cuenta el libro de Natalia Álvarez, Espacios Narrativos. Es un libro realmente muy completo y aporta
sus dos dimensiones, es la narración como fragmento, la brevedad y la construcción de referencia. Voy a hablar primero de la selección referencial ocupándome de la narración como fragmento. Aquí yo tengo necesidad de, no es necesario decirlo, pero se puede decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Cortázar, que el cuento pues, es un retrato de vida, una especie de fotografía. También Mario Llanes, que fue un profesor de literatura española y director de cine en la Universidad de Murcia. Y el ejemplo que nos sirve para ilustrar es el todo como una selección dentro de las posibilidades de la vida. Es el cuento del vuelo. Pues en el vuelo aparece el juez, su avión ya, y aparece la señora francesa, que no tampoco sabemos ya, sentada en el avión, inician la conversación. Algo se nos dice de la vida del juez, que lo dice él, pues se nos dice que no había viajado mucho, y cuando me pregunta la señora francesa, ¿y a qué lo fue? Yo no había ido a ver, pero en realidad no me ocupo, no soy un académico, es decir, no es un profesor de derecho, sino que soy juez y explico porque no me ocupo de eso también. Y el caso es que de toda la vida, de todo lo anterior y lo posterior de esas dos personas, solamente se nos da ese fragmento. Solamente ahí tenemos el fragmento, ese impacto. El impacto será también, esto es física de bachillerato. En física, la presión es directamente proporcional al peso e inversamente proporcional a la superficie. O sea, nosotros somos un alfiler, la verdad que pesa todo un alfiler, pero la superficie de la punta es tan pequeña y ejerce una presión extraordinaria y se nos puede clavar. Y es lo que sucede con el microrelato, con el slogan o eslogan, que se puede decir en español, es una palabra no inglesa, es una palabra bueno, que en inglés es slogan, una palabra que igual es de la época escocesa, slogan, que significa grito de guerra, Boston, y que es cuanto más breve, más presión, pero también el microrelato, también el haiku, o sea, el haiku, que son 17 sílabas, que es poesía, pero es poesía narrativa, que significa lo que está sucediendo. Entonces, la brevedad es potencia de impacto, el efecto de la obra. Esto sirve para el microrelato, que tiene microrelatos también, que yo he buscado algunos de Pereda, por ejemplo, la hipocondría, el libro de la misa de la torre, Sacramento Santo, dentro del mismo libro de cuentos. Los hispanistas también, Canito, son microrelatos, vamos. Sacramento Santo son 7 o 8 líneas, nada más. La hipocondría son muy pocas líneas aquí, no recuerdo ahora, 12 o 15. Pero también se da en el que no consideramos un microrelato, como es el vuelo. Yo no considero que es un microrelato, es un buen breve, pero ¿dónde se da esa presión? Se da por la selección referencial, porque Pereira, de la vida de dos personas, ha tomado ese momento. Y es verdad que en el caso de la vida de la mujer francesa es más intensa esa fragmentación, ese fragmento. En el caso del juez español no lo es tanto, porque hay algún recuerdo de su vida anterior, pero también se puede decir que es una selección de ese momento. Y aunque no es un microrelato, el impacto es equivalente a lo que produce el microrelato por esa idea de la presión física de la literatura que explicaba. Además, hay que tener en cuenta que Henry James, el gran escritor, pero también crítico norteamericano,
espacios de pared entre ventana y ventana, y a nosotros se nos muestra lo que vemos por las ventanas, pero no se nos muestra lo que hay detrás de los espacios de muro que pared que hay entre ventana y ventana. O sea, es la narración de lo que se ve detrás de la ventana, pero se omiten muchas cosas que nosotros no vemos porque no están delante de la ventana. Es la selección de un momento de vida. Esa selección se basa en una focalización temporal y espacial. Ahí está los espacios narrativos de Natalia, el cronotopo, que ella de origen martiniano, ya nos explica en su libro. Claro, esto facilita la brevedad, que es una de las características del pero esa selección referencial también tiene que ver con la configuración de referentes. Referentes, la parte de realidad efectiva o imaginaria, la referente es el centauro como este teléfono. Es un referente. Uno es un referente objeto físico y otro es un referente imaginario. Tan referente es la realidad que una obra como Los Preventivos de Antonio Pereira nos muestra, nos representa, como si pensamos en una obra como el Dr. Mr. Hyde Stinson, que es imposible que se produzcan esos cambios físicos, psíquicos, no, pero físicos, y sobre todo que se vuelva al estado de tener pelo en las manos y en la cara, cuando Mr. Hyde vuelve a ser el Dr. Jekyll. Entonces, ahí entra también esa selección de realidad. Sobre todo cuando se mezcla la realidad con la ficción. Mezclar la realidad con la ficción es muy común, se produce mucho en la literatura. Si pensamos en una novela de Galdós, pues resulta que incluso en aquellas en las que él oculta el nombre, por ejemplo, Doña Perfecta no aparece el nombre de la ciudad en la que se encuentra, que es Somajosa, que yo lo busco en los mapas y no existe, ¿no? Pero bueno, existe el ferrocarril al norte, hacia el norte, etc. Son realidades históricas, ¿no? Pero luego ya el rey, el ingeniero, Doña Perfecta, etc., sí que son personajes ficcionales. Aquí están la ficción y hechos geográficos o históricos. Nuevamente pasamos a hablar de los espacios narrativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la obra de Pereira? Pues en la obra de Pereira hay muchos cuentos en los que se mezcla esa realidad con esa ficción, e incluso en algunos casos que no sabemos el límite de la realidad de la ficción, pero por la ley de máximos semánticos, semántico en el sentido de semántica extensional, es decir, en el sentido de semántica referencial, cuanto más alejados está de la realidad un referente, más alta es su ficcionalidad. Entonces, hay ficcionalidad que se pasa del límite de la ficcionalidad verosímil y se entra en la ficcionalidad inverosímil. Eso en el caso de Pereira no lo he detectado, pero sí la mezcla de realidad y ficción verosímil. Por ejemplo, el cuento, claro, yo he encontrado muchos cuentos en Pereira que después conectaré con el punto siguiente, que es la literatura del conflicto. Hay muchos cuentos en los que aparece un nombre, por ejemplo, el gobernador, que finalmente el gobernador es destituido y pasa a un cargo menor, ¿no? O el propio cuento del cargo, o los preventivos. Claro, ahí hay hechizos, pero hay unos elementos ficcionales. Pero es que incluso hay autorreferencia, autoficción. Autorreferencia y autoficción no son exactamente lo mismo, pero están muy próximos. Es cuando el autor se refiere a sí mismo, si es un cuento, si es una ficción, es
cuento era uno de los que había pensado dar, pero finalmente, por no dar mucho, no lo dije. Stevenson en Sepúlveda. Stevenson en Sepúlveda es que Sepúlveda, como saben, una ciudad de la historia, en la que hay cosas que yo tuve que comprobar por medio de las herramientas que proporciona Internet, que era verdad que hay una cafetería llamada Samoa en Sepúlveda y la hay. Stevenson, como saben, era escocés, pero murió en Polinesia, Samoa. Y los samoanos le decían el contador de historias. Entonces nos narran ese cuento de Pereira, un encuentro, un homenaje que hay a Stevenson en la ciudad de Sepúlveda, y él aparece narrando en primera persona y habla de mi cuento, teoría y práctica de las islas, que ya, puesto que una de las lecturas que tenía el volumen de los cuentos fue la lectura lineal, que creo que es la primera que lineal, y luego ya se hace una lectura como esta, como la que me lleva una vez que leo el cuento de Stevenson en Sepúlveda, el cuento de Stevenson en Sepúlveda, me lleva atrás para ir a teoría y práctica de las islas, que trata de un personaje, el protagonista es un personaje que, un escritor palentino, que llega a Puerto Rico, pero ya su editor se ha muerto, y entonces se las arregla para trabajar en la cultura de los cruceros. Hay una novela de John Coetzee, de Elizabeth Costello, que trata de la cultura de los cruceros, de las conferencias que dan escritores, en los cruceros por el Caribe, por el Mediterráneo. Bueno, pues ahí hay una mezcla de ficción, incluso yo no sé hasta qué punto llega ahí la ficción, porque hay cuentos que son, como dice una anécdota, cuentos anécdota, en los que hay una recreación de un evento totalmente real, como pudo ser. Yo no conocí a Antonio Pereira, pero sí se podría obtener información de si realmente estuvo, yo creo que sí, en aquella reunión de homenaje a Stevenson en la ciudad de Sepúlveda, en la cafetería y restaurante de Samoa. Pero, volviendo a los otros cuentos, a aquellos de los que aparecen personajes históricos como Franco, lo que hay es una mezcla de realidad y ficción, pero globalmente esa mezcla de realidad y ficción, con la realidad y la ficción, lo que hace es que eleva al nivel más alejado de la realidad la combinación de elementos de distinto grado de ficción o de realidad. Ficción verosímil, más ficción inverosímil, más realidad, globalmente es ficción inverosímil. La se aparece en la ciudad de Londres, en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues que aparecen hechos inverosímiles globalmente, aunque aparezca algo real como esa ciudad británica, globalmente es ficción inverosímil. Aquí, cuando aparece mezcla de elementos reales con elementos ficcionales, globalmente sería ficción, pero sí, porque no aparece ningún personaje que vuele, por ejemplo, personaje que viva, como en el caso de los relatos, que viva hacia atrás, ¿no? Que cada vez sea más joven. Entonces, tenemos ahí esa selección referencial que configura un referente que es un referente que engloba elementos de la realidad efectiva y elementos ficcionales. Y esto es lo que se conecta, lo que permite conectar a muchos puntos de Pereira con la literatura del posconflicto. Una de las líneas de investigación actuales en la literatura comparada y alguna referencia bibliográfica, por ejemplo, el trabajo de Cristina de María, semiótica de memoria, análisis del posconflicto, o el de Cristina de María y Colin White, Post-Conflict Cultures. Es el estudio de la literatura del posconflicto, o sea, de la situación del conflicto. Hay
están las situaciones de conflicto. Después de la Guerra Civil Española, pues hay una situación en España que es la misma que hay en Puebla, Francia también tiene su conflicto, en Alemania no digamos, pero que no es la misma que una situación normal. ¿Cómo la literatura se trae? ¿Cómo trae el discurso? Ella es uno de los autores que nos ofrece varios cuentos de literatura del posconflicto. Yo he seleccionado hay muchos otros, el gobernador, los preventivos, que es un cuento extraordinario, y entra en esa categoría de literatura del posconflicto. Hay una guerra civil y hay unas estructuras políticas que son resultantes de esa guerra civil y si han leído, aunque finalmente lo dice la selección, los preventivos se sitúan en la zona de Villafranca del Prieto, se hace referencia al Parador, de decir muy bella, que novena que publicó Paradores de España con un libro de reinauguración del Parador de Villafranca del Prieto con el nombre de Parador de Antonio Pereira. Y uno de los cuentos que aparece en esa edición es Los Preventivos. Pues cada vez que iba Franco a pescar en esa zona, más o menos por Semana Santa, las personas que no eran partidarias de la situación política del momento, de los años 60, pues iban preventivamente a la parte de la Guardia Civil. O sea, no iban a buscar la Guardia Civil a ellos, sino que ya lo sabían y iban a hacer. Muriendo, y finalmente hay uno que incluso ya en otro Franco tiene que hacer y se presenta en la Guardia Civil. Y no voy a decir a jóvenes que existe aquí, pero hay otro de los antiguos. Tiene por esto, ya no es esto. Es Bernard McGregor, que es uno de los que más escribió la literatura del posconflicto, en la Universidad de Nottingham. Y da una muestra de esa situación lógica, porque hay que entender la literatura, hay que aprenderlo todo, hay que aprender la forma, hay que aprender los contenidos, hay que aprender la significación política, la significación afectiva, etcétera, etcétera, todo. Y precisamente es uno de los autores que contribuye con varios de sus cuentos a esa literatura del posconflicto. Ya entrando en la parte final, voy a ocuparme de eso que al principio puede parecer un poco redundante, de texto a la obra. ¿Qué quiero decir con esto de texto a la obra? Esto es una parte de la obra, esto es lo que permite que la obra literaria exista. Tengo una novela en la cabeza, estamos en un curso sobre el cuento, tengo un cuento en la cabeza. No, yo no puedo tener un cuento en la cabeza. Yo puedo tener el esquema de un cuento, la idea de un cuento, el proyecto de un cuento, pero para que haya cuento tiene que estar las palabras del cuento de las primeras palabras. Si no, lo que tengo en la cabeza es un proyecto de cuento, pero no un cuento. Yo no puedo tener un cuento en la cabeza, salvo que tuviera todas las palabras, estuviera escrito y también estuviera en la cabeza. Lo cual, en el caso de la narrativa, no es lo más habitual, que distinta la poesía de la narrativa. La poesía tiene unos mecanismos mnemotécnicos de los que crece la prosa, ¿no? Entonces, el texto es una parte de la obra. La obra es más que el texto. El texto, en realidad, es un resultado. Yo no tengo un inconveniente en reivindicar las aportaciones de Lluvia y Seba. En algún caso, pues se ha referido a ellas y no sé, alguien ha dicho, pero eso es muy antiguo, de los años 60 y 70, pues son realmente interesantes, están influidas por Bakhtin y también influidas por la lingüística no rusa, sino soviética, porque era Sebastián Shaunyan, que por su apellido no era ruso, ni no era armenio, pero era de la soviética. ¿Qué ha sido pensando la biología, fenotipo, genotipo, etc.? Entonces, mira, esto habla de fenotexto y fenotexto. Dice, bueno, tenemos el texto resultado, pero toda una génesis debajo que no nos aparece, pero que está subsumida por eso que nos aparece ese texto.
aquello de lo que se habla. O sea, en realidad el discurso, hay que hablar de el abrazo del discurso, el abrazo del poema. El poema abraza a los que comunican. Y ahí es donde está la obra. Es más que el texto solamente. Entonces, Antonio Pereira crea el texto que representa la obra, que nos permite acceder a la obra, entender la obra, disfrutarla, relacionar un cuento con otro, un cuento de Pereira con otro cuento de Pereira, un cuento de Pereira con un cuento de Cortázar, por ejemplo, en una cadena intertextual. El cuento de Stevenson en Sepúlveda nos lleva al cuento de Pereira, teoría y práctica de las islas, eso nos lleva a la isla mediodía de Cortázar. Entonces, todo eso forma parte de la reconstrucción que hace posible la obra, que cuenta con el referente, con las circunstancias vitales, con el tiempo, con el espacio de quienes comunican y también del referente. O sea, el referente. Pereira escribe un cuento en un año determinado que no es el año en el que suceden los hechos que narra los preventivos, o que no es el año en el que suceden los hechos que narra en el encargo, o que no es el año en el que suceden los hechos que son anteriores que relata en el gobernador. El lector reconstruye la obra a partir del texto. Entonces se plantea yo creo que necesidad, porque nos ponemos delante de una obra e intentamos analizarla, es decir, desatarla, descomponerla, ver cuáles son sus componentes, ver qué relación hay entre ellos, ver cómo holísticamente la suma de las partes, pero el todo es más que la suma de las partes, el todo es más que la suma de las partes, las ponemos una junto a otra y construimos algo que es mucho más que la suma de las partes, porque ahí es donde está precisamente la clave, el efecto de la obra literaria y en el caso de los cuentos de Pereira, de cada uno, de todos y cada uno de sus cuentos. Entonces nosotros nos encontramos con que hay temas diversos, pero muy diversos, técnicas muy diversas, técnicas muy diversas, extensiones muy diversas, desde cuentos de 10 páginas, pasando por cuentos de 3-4 páginas, a cuentos de una página y media, o a cuentos de media página, o a cuentos de una sola página. En Pereira hay una larga trayectoria en la que se produce una constante reflexión sobre la propia escritura. Reflexión que unas veces es explícita y otras implícita. Por ejemplo, cuando en el cuento titulado Cano y Canito, que son dos personajes vinculados a la famosísima revista Ínsula, se refiere a que un cuento que él publicó en esa revista no se lo pagaron porque decía Canito, hay muchas escrituras que publicaron, que no se lo pagaron a los ensayos. Y entonces, escribe Pereira, yo, ese cuento era aquella revolución, que es un cuento, hay efectos en la vida. Voy hacia atrás, había leído ese cuento, pero claro, no sabía que iba a ser objeto, que iba a ser centro de referencia del cuento de Pereira. Entonces, trata de un acontecimiento que es una huelga minera y los mineros se dirigen a la ciudad de Laciana, si no recuerdo mal. Y entonces, creo que Pereira lo presenta como que van caballos como una conquista medieval o algo así. Entonces, de hecho, había parte de la población en el castillo de Duque, etc. El caso es que dice Pereira como escritor, yo puedo poner esto, aunque esto no sea lo que sucedió. Está haciendo una poética explícita, constante reflexión sobre la propia estructura, sobre la creatividad, con la producción de cuentos diferentes pero convergentes. ¿Dónde podríamos poner? Lo que voy a hacer es una propuesta, no por supuesto, estaré totalmente de acuerdo con propuestas distintas de la mía, pero una propuesta podría ser que está en que cada uno de los
una forma de impacto, por el lenguaje, por la historia que se nos cuenta, por la sustentatio, porque nos deja en el aire, que es el cuento de Beltrán, primera especial. O sea, yo después de leer varias veces el cuento, no he conseguido dar con el enigma del cuento. Luego, vamos, me parece que me hace que leerlo otra vez, a ver si consigo desentrañar como si estuviéramos en la Universidad de Góngora, ¿no? Que es un reto constante, ¿no? Beltrán, primera especial, que es el que para el autobús en una venta, en un bar de carretera, pero hay un momento en el que ponen una cafetería moderna, una cafetería modernísima junto a una gasolinera. Entonces ya, resulta que hay un momento en el que para en el sitio que para la gasolinera. Bueno, él decía que podía, por lo menos yo lo digo así, que podía ser válida una explicación que sirviera para dar un lado a los cuentos, aparte de la temática, actividades temáticas claramente establecida, que sería que todos los cuentos crean un impacto, aunque sea por medios diversos. Todos los cuentos que dejan, después de, como nos pasa con gran parte de la poesía, nos dejan pensativos, nos dejan llenos de inseguridades, de alguna seguridad, de captado, no captado. Yo creo que ahí estaría la clave, que dentro de la diversidad de los cuentos de Pereira, una de las claves que nos permite decir que hay una unidad. Es decir, creo que puede ser una obviedad. Todos los cuentos son cuentos escritos por un mismo poetés, dice el nombre clásico del creador. El poetés es el poeta, el que crea, el escritor, que consigue encuentros de temáticas, de extensiones, de estructuras muy diversas, un mismo efecto, un mismo impacto, que es no crear, que es agitar a la instancia lectora y conseguir que esta, después de la lectura del cuento, sea distinta de la instancia lectora, o sea, del lector o de la lectora que comenzó a leer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por presentarnos, me ha parecido muy interesante y por este repaso de estas claves de la narración y la característica de Trío Pereira, que creo que nos ayuda un poco mejor a entender la relación de Pereira con el lector, su manera de crear, su manera de narrar, ¿no? Pues, también nos ayuda a entender un poco mejor sus cuentos en la vida. No sé si hay alguna pregunta.